No sé si me pueden escuchar, ¿me confirman? Sí, profe, buenas noches. Ya, perfecto, chicos. Una cuestión, primera aclaración, ¿sí? El tema de cuando ustedes lean el texto complementario en la guía, ¿sí? Ustedes deben irse en la bibliografía. En la bibliografía del propio texto, ¿sí? De la propia guía, se encuentra unos links, ¿sí? Ustedes presionan ese link y les va a ir directamente al texto donde van a poder consultar más al respecto. ¿Ok? Sí, por eso está puesto abajo los links. De igual manera, hay esta guía didáctica, sí, tomando como ejemplo el modelo exitoso de la Universidad Técnica Particular de Loja, que es la modalidad a distancia. Hemos tomado como modelo ciertas guías de esta universidad prestigiosa, ¿sí? Por lo tanto, por lo tanto, también está ahí puesto como bibliografía estos textos que igual les van a ayudar. ¿Sí? Estamos. Sí, profe, muchísimas gracias. Es por eso que también he procedido a poner un poco más de días. Sí, creo que le puse unos 2 o 3 días más en cuestión al deber para presentar, que era para el día de ayer, creo. ¿Sí? Le extendí un poquito más de días para que lo puedan tal vez revisar a las personas que tal vez no pusieran el texto. Diego, Buenas noches, profesor. Yo tengo una consulta, porque tuve un inconveniente al momento de matricularme en el instituto. Me matriculé hace más de una semana y media, pero recién el día de ayer, en la tarde, el soporte virtual me pudo ayudar con el ingreso a la plataforma. De la materia revisé que, bueno, estamos creo que en la semana 3 así y es. si no estoy mal, solo tenemos ese deber que acaba de mencionar como actividad calificada. Así es. Entonces, solo ese es el único deber que te estaría pendiente, que creo que es hasta el miércoles, o sea, creo que hasta mañana en la noche. Déjame le reviso, ¿ya? Déjame le reviso ahorita mismo hasta cuándo le puse. En consecuencia, Diego, claro, lógicamente viendo tu situación que recién nomás se te ha podido, pues, eh, tener plataforma, voy a habilitar un poco más de tiempo, ¿ok? Para que puedan hacer los deberes. Déjame, te reviso hasta cuándo está el deber. Muchas gracias. A ver, el deber se encuentra puesto. Profe, ¿sería tan amable de repetir la información? Lo que pasa es que se entrecortó en el momento que usted empezó a explicarnos algo de los links o algo así. No se le entendió. Ya, Disculpe. ya repito, no te preocupes. El deber lo voy a poner hasta el 4 de junio, hasta las 11 horas, ¿ok? De la noche. Ya está. Ya está habilitado para que puedan ir haciéndolo. ¿Estamos? Ahora, voy a repetir lo que dije sobre los links, ¿sí? Ustedes tienen en la plataforma la guía didáctica, ¿sí? Lógicamente esta guía didáctica por temas que hubieron con el proveedor, no se encuentra aún diagramada, es decir, aún puesto eh, el PDF, puesto, por así decirlo, más bonita, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, le subí mi guía hecha, hecha en Word, ¿sí? Y ustedes al último van a encontrar bibliografía. En esta bibliografía, ustedes van a estar ahí puestos links, ¿sí? 1 o 2 links está puesto porque son basadas
más en estos links. De igual manera voy a subirles, como derecho laboral privado, voy a subirles un texto que no está basado en la guía, pero es un texto que les va a ayudar. Desde la siguiente semana les subo, a la semana 4 vamos a tener este texto a la mano. Es un texto en el cual les va a ayudar a ustedes, ¿sí? Tanto para la vida profesional como para la materia. ¿Ok? Pero ahora, en esta parte de introducción al derecho, ¿sí? Yo recomiendo, está puesto 2 links. Ahí en esta bibliografía de la guía, ustedes van a los links y les va a botar, uno les va a botar a una página, ¿sí? Y el otro les va a arrojar a un PDF. ¿Ok? Para que puedan más o menos hacer los deberes de introducción al derecho. ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos dividido por semanas y además de eso que tenemos dividido por semanas, también tenemos temas que ver. Desde la siguiente semana nosotros ya empezamos a ver legislación laboral o a su vez derecho laboral. ¿Sí? Nos introducimos a la parte específica de esta materia. ¿Ok? En ese sentido, yo voy a subir un texto llamado Manual Práctico del Derecho Laboral, que es hecho por la Cámara de Comercio de Quito. ¿Sí? Que como les digo, es un texto, un libro que les va a servir a ustedes tanto para la vida profesional como para la materia. ¿Sí? De este texto yo me he basado, eh, he revisado, ¿sí? Y se ha mencionado también en la guía este texto, pero este texto es realmente muy bueno, ¿sí? Es más o menos explicar, en este libro está explicando el derecho laboral, pero no abogados. Sí, entonces nos enseña hasta cómo hacer liquidación de nóminas. Es un texto muy interactivo y muy bueno. Y ese les voy a subir, pero desde la siguiente semana, porque la siguiente semana empezamos a ver legislación laboral. Estamos, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes. No se olviden que habilité un poco más de tiempo. El deber calificado lo habilité hasta el 6. 6 de junio, ¿ok? Gracias, profe. ¿Hay alguna otra pregunta tal vez que tengan? Profe, buenas noches. Una consulta. Y referente al tema de la semana anterior que estuvimos hablando, Ujú, eh, justo usted nos refería que dentro de la pirámide de Kelsen primero estaba la Constitución y los tratados de derechos humanos. ujú, Y justo estaba revisando un autor y nos refería que dentro de los derechos humanos teníamos, no sé si la palabra exacta era normativa soft law y normativa hard law, que algunos son vinculantes para los estados y otros no son vinculantes para los estados. ujú. En este caso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos era Es vinculante vinculante. directamente y se constituía como un derecho, se constituía como una norma, como derecho fundamental al ser ratificada en la Constitución. No es algo así, no sé si estoy Ujú, bien, ujú. hasta ahí. Y que la normativa hard law, normativa dura, algo así, La esa altura del derecho. normativa no es vinculante, no es vinculante No para debe los ser estados. vinculante. Ujú. Y, o sea, y Es- eso puede explicarnos, tal vez, mil disculpas, no sé, tal vez esté fuera del tema. Verás, cuando nosotros hablamos de los tratados internacionales de derechos humanos, sí, y a su vez, vamos a poner así en el panorama general, tratados internacionales, sí, hay normativa soft law y hard law. La soft law es lo suave del derecho, se lo conoce. Sí, esta normativa
llega a ser derechos fundamentales o a su vez derechos contemporáneos dados por Aristóteles. Derecho a la vida, libertad, pensamiento, etc., etc., etc. Sí, todos los derechos fundamentales que tiene un ser humano para poder tener una vida digna. ¿Sí? Y el hard law, que es la parte dura del derecho, llega a ser tratados internacionales no vinculantes, es decir, que el Estado puede, como no puede, ¿sí?, firmar ese tratado. Yo quiero recordar una cosa, ¿sí? ¿Cómo es la aprobación de los tratados internacionales? No, no es que ya que está en esfera internacional ya nos pertenece o ya sirve. No, sino que el Estado debe firmar una ratificación. ¿Sí? Es decir, el presidente, ¿sí?, con el bloque de constitucionalidad, es decir, tanto con la Corte como con la Asamblea, ¿sí?, verifican que este tratado internacional sirva para el Ecuador. ¿Sí? Entonces el presidente firma la ratificación. Cuando él firma la ratificación, se hace vinculante para el Estado. Si es que él no firma, no es vinculante para el Estado. Es decir, no podemos utilizarla aquí. Podemos dar como un ejemplo. ¿Sí? O sea, en un juicio puede existir algún tipo de ejemplo, pero si es que no está firmada la ratificación del tratado internacional, pues acá no nos sirve. ¿Sí? No es obligatorio cumplimiento. ¿Sí? Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí es firmada la ratificación por Ecuador. ¿Sí? Pero te voy a poner un ejemplo de la que no es firmada un tratado internacional, hablando del trabajo. ¿Sí? Nosotros tenemos, como ustedes saben, la ONU llega a tener muchas oficinas de muchas organizaciones a su alrededor. ¿Sí? Una de esas es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Sí, en la OIT se generan tratados internacionales referentes a temas laborales. ¿Sí? Un tratado internacional de la OIT era sobre los derechos de los trabajadores del Estado. ¿Sí? Derechos de los trabajadores del Estado. Este tratado internacional en el cual beneficiaba a los servidores públicos, hablando en Ecuador, ¿sí? ¿Por qué? Porque les daba un poco más de estabilidad laboral, les brindaba una cierta esfera de protección, ¿sí? Además de la LOCEP, les brindaba una esfera de protección mucho más amplia. Este tratado internacional no fue firmado por Rafael Correa, ¿sí? Es decir, no se ratificó. Por lo tanto, ¿sí?, por lo tanto, eh, este tratado internacional no sirve en Ecuador, no es vinculante, ¿sí? Lo podemos tomar simplemente como ejemplo, ¿sí? Y te cuento esto, me dice por qué hace esta de que Rafael Correa no la firmó, porque yo hice una investigación respecto a un tema dentro del servicio público que era llamado, pues, la compra de renuncia con indemnización. ¿Sí? Lo que era conocido en los servidores públicos como compra de renuncia obligatoria. ¿Sí? Yo hice una investigación al respecto de esto y verifiqué, pues, que este tratado internacional que nos ayudaba o que les ayudaba al servidor público a tener esta esfera y que no pueda ser despedido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la compra de renuncia obligatoria que existía con el decreto 813, ¿sí?, era un despido intempestivo al personal servidor público de carrera que tenía nombramiento definitivo, ¿sí? Se consideraba así, pero con este tratado internacional no iba a poder firmar este decreto ejecutivo 813 que ayudaba a la desvinculación. Entonces prefirió no firmarlo y crear el decreto ejecutivo 813. La finalidad del decreto ejecutivo 813, en pocas palabras, es la terminación unilateral del contrato de trabajo dentro del servicio público, pero teniendo en cuenta que va dirigido más para las personas que tienen un evento definitivo y son servidores públicos de carrera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él decía, o el pensamiento en el decreto decía que tocaba mejorar o a su vez no mejorar, tal vez me expresé mal,
eh, cambiarles ideas. ¿Sí? Y había servidores públicos que ya estaban más de 20 años y no se jubilaban. Entonces lo que él quería es despedir a estas personas para que ingresen personas con ideas frescas, por así decirlo. Ese era el pensamiento de él. Por eso creó el decreto ejecutivo 813. Y que además de eso llega a ser inconstitucional. ¿Sí? Inconstitucional. ¿Por qué? Y es un buen ejemplo esto, hablando de la pirámide de Kelsen. En la pirámide de Kelsen, como tenemos de la Constitución arriba, ¿sí? Tú nunca vas a haber escuchado, por lógica, compra de renuncia obligatoria. O sea, la renuncia es obligatoria, ¿cierto? No, no es cierto. La renuncia es un acto voluntario, ¿sí? Pero en este caso no, la renuncia era obligatoria, ¿sí? Desde ahí, solo por la simple lógica, algo ya estaba mal. Verifiqué en esta investigación viendo diferentes leyes, viendo la Constitución y después viendo la Ley Orgánica del Servicio Público. Y pues sí, me percato que llega a chocar con la LOCEP, ¿sí? Que un decreto ejecutivo que está infraconstitucional e infralegal, ¿sí? Es decir, abajo de la Constitución y la pirámide y abajo de la ley, pueda, ¿sí? Pueda desvincular personas, ¿sí? Modificándola la ley. Cuando yo con mi proceso de modificación de ley es el que tengo que llevar la reforma a la asamblea para que la asamblea apruebe la reforma. Simplemente se creó este decreto para despedir a muchas personas. Y es más, hice mi tesis, ¿sí? Referente a esto, a la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 813, ¿sí? Y en efecto, que será un año o 2 años después de lo que me gradué de abogado, este, pues, este decreto ejecutivo fue ya declarado inconstitucional. 8.3. Entonces, la compra de renuncia con indemnización, conocida como la compra de renuncia obligatoria, ya no existe en el Estado. ¿Ok? Una consultita, o sea, cuando sale el presidente, ese decreto ejecutivo se puede derogar, se puede eliminar, digamos así, por el nuevo gobernante, por el nuevo presidente de la República. ¿Puedes tú? Sí, claro que sí. Claro que se puede eliminar. Sí, pero en este caso no fue eliminado. Sí, no fue eliminado, sino, a ver, más o menos fue eliminado en 2021, 2022, a haber sido eliminado. Ujú. Y este Pero decreto te hablo que fue emitido en 2013, ¿sí? Entonces, sí. en este caso, profe, estas denuncias que se dieron en ese tiempo fueron, digamos así, anticonstitucional, no fueron bien, ¿cómo se diría la palabra? O sea, no fueron, vulneraron el derecho al trabajo de las personas, tal vez, podía indemnizar, podían ellos pedir indemnización, digamos así, Claro esas que sí, personas, ¿no claro es que sí, cierto? pero claro, pero aquí viene la cuestión, o cuestión de tiempos. Si tú fuiste servidor público, ¿sí? Y te despidieron con esta figura inconstitucional, te van a decir, ¿no es cierto? Te van a decir que tuviste 90 días para demandar. 90 días de que tú saliste y recién, hace un año, 6 meses, creo, no me acuerdo bien la fecha, fue declarado inconstitucional este decreto. Entonces ahí llega a haber un conflicto entre las normas, ¿sí? De presentación de demandas, pero puedes, por ejemplo, presentar una acción de protección en torno a la vulneración del derecho al trabajo y que me despidieron con una normativa que era inconstitucional, ¿sí? Y puedo solicitar una indemnización con una medida de reparación. Claro, en este caso, cuando decía que existe vulneración de derecho, no existe temporalidad para la reparación, algo así, no sé si estoy mal, tal vez. Cuando yo presento una acción de protección, no existe tiempo, o sea, no va a haber un tiempo que te diga
verás, todo en derecho para presentar alguna demanda tiene tiempo, ¿sí? Desde que se te produjo el daño. Hablando en derecho laboral específicamente, ¿sí? Tú puedes presentar, por ejemplo, privado, código de trabajo. Si es que se vulneró un derecho mío o me vulneraron un derecho mío, tengo 3 años para poder presentar una demanda o para poder reclamar, ¿sí? El servidor público tiene 90 días para presentar una demanda desde su vulneración del derecho. Pero la acción de protección, al ser una acción eficaz para la protección de derechos constitucionales del ciudadano, ¿sí? Puede ser presentada, o mejor dicho, no existe prescripción, ¿sí? No existe un tiempo para poder presentar. La vulneración me ocurrió en el 2010. Yo puedo presentar ahora, 13 años después. Sí, sí puedo presentar. Pero O siempre y sea, cuando con la se figura de incremente. acción de protección se diría así, no Ujú. existiría temporalidad, llamémosla, ¿no? Así es, o sea, es algo que no se va a discutir en el juicio. No, es que yo ya le vulneré el derecho hace 10 años y ahorita viene a reclamar. No, no se puede discutir eso. La acción de protección es presentada así te hayan vulnerado contigo los derechos hace 20 años. ¿Sí? Yo conocí un caso que la vulneración de derechos fue en el 2004 y recién presentaron el anterior año, acción de protección. Entonces, no pasa nada. Ya, ok. Y perdón, profe, la última consulta. Hablaba igual del tema de doctrina del derecho. Y nos referían que doctrina es toda la norma, todo lo escrito, toda la ley, llamémoslo así, que se encuentra escrita y que debe ser cumplida, algo así. O sea, no le entendí esa partecita muy bien. Verás, No sé si me podría explicar, por favor. claro, la doctrina como tal, eh, estamos hablando de las fuentes formales del derecho. Dentro de esta fuente formal del derecho existen cuatro: la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. ¿Sí? Son cuatro. La doctrina llega a ser una fuente del derecho, ¿sí? Porque, porque es, son todas las teorías y libros que tratan sobre el derecho, ¿sí? Cuando yo leo un texto, indirectamente, ¿sí? Un libro de derecho, indirectamente yo le puedo poner una demanda. Yo puedo utilizar, ¿sí? Lo que dijo Juan Sánchez, por ponerte un ejemplo, ¿sí? Sobre el derecho laboral, que es esto, esto, este otro. Y el juez, por esa doctrina utilizada, por esta teoría que Juan Sánchez nos dijo, puede fallar a favor o en contra tomando una decisión. Entonces, indirectamente, la doctrina llega a regularte la conducta. ¿Por qué? Porque se puede utilizar. De igual manera, si yo leo un texto, sí, y voy y yo soy asambleísta y creo una ley basándome en este texto, está o no está, sí, indirectamente regulando una conducta, una doctrina. De eso se trata la doctrina. Más no todo lo que se encuentra escrito, eso es el derecho positivo. Sí, el derecho positivo es todo lo que se encuentra escrito. Sí, la doctrina es una fuente del derecho. Son los pensamientos, teorías que han sido creadas poco a poco por los doctrinarios o por los juristas, ¿sí? En torno a todo lo demás, en torno a todo el derecho. Por eso vemos también, te pongo un ejemplo, que la doctrina a veces nos sirve a nosotros como, eh, ¿cómo te puedo explicar? Nosotros en el derecho usamos unos términos que se llamado vacío legal, ¿sí? Que en la norma tiene un vacío legal o que la ley tiene un vacío legal, pero con la doctrina se puede suplir ese vacío legal, ¿sí? Y a su vez también la jurisprudencia puede llegar a suplir este vacío legal, ¿ok? En este caso, no necesariamente debe existir un ejemplo o jurisprudencia en un caso,
para que falle a favor mío. O sea, podrían basarse en la doctrina Claro, para fallar, para ¿no? fallar. Claro que sí. Ujú. Claro que sí. Mm. No es necesario, por ejemplo, que la ley o hayas encontrado un solo artículo que sea a tu favor, pero tienes una teoría, tienes doctrina que te puede ayudar, sí, te puede ayudar a cambiar el pensamiento del juez. Eso sí lo puedes. Ok. Muchísimas gracias, profe. Gracias. Listo, no hay ningún problema. Licenciado, muy buenas noches. Una consulta. ¿Y cuáles son los objetivos como tal de la pirámide de Kelsen? Verás, la pirámide de Kelsen es creada primero para dar un orden, ¿sí? A las leyes o estandarizar las leyes. Primero. Segundo, para que las leyes o las normativas que tenga cada estado llegue a armonizar, se lleguen a armonizar, es decir, que no exista conflicto entre normas, ¿sí? Y la otra llega a ser, pues, que el- la normativa de carácter inferior no puede contradecir lo dicho con una normativa de carácter superior. Para eso crea Kelsen esta pirámide. Muchas gracias, licenciado. Por ejemplo, hay otro objetivo que se me iba. Em, Kelsen crea esta pirámide también para, pues, para que no sea tan subjetiva la ley, ¿sí? Es decir, que vaya más a temas objetivos que subjetivos. Es decir, subjetivos, la parte interna, la moral, no debe existir en una norma. O a su vez, no debo crear una ley para afectarle a Diego. No. Sí, yo debo crear una ley para que todos nosotros lo cumplamos. ¿Sí? Entonces, busca también una parte, dar objetividad a, a las leyes o a las normas con la pirámide de Kelsen. Muchas gracias, licenciado. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. Ok. Pues ustedes saben que tienen todo el derecho de retirarse, ¿sí? Si es que no tienen más consultas que hacer. De igual manera, eh, me escriben, ¿sí? En caso de que tengan algún tipo de consulta. Como les dije alguna vez, no soy 24/7, sí, también tengo derecho al descanso. Puedo escribirles hasta las 10 de la noche, por así decirlo. Sí, pasada esa hora, pues un poco más complicado que les pueda responder. ¿Ok? Pero les respondería el siguiente día. ¿Sí? Licenciado, ¿hasta qué día nos dio de límite la tarea de la pirámide? Déjame te veo otra vez. Está hasta el 4 de junio, les he puesto, hasta las 11 de la Ya. noche. Gracias, licenciado. Muy gentil. Listo. Gracias, doctor. Una buena noche. Listo, profe. Muchísimas gracias, ¿no? Una buena noche con todos. Hasta la próxima semana. Noche.